Bienvenidos. 100 días después y un poco más de que la Asamblea se instaló, creíamos necesario hacer con su presidente Niels Olsen un balance y un resumen de cómo le ha ido con relación a lo que él propuso. Recordemos, para empezar entonces, ese memorable discurso que a la mayoría sorprendió y a la mayoría también agradó y proyectó un Niels Olsen distinto al que estábamos acostumbrados como ministro de Turismo primero y asambleísta después. Gracias también a los asambleístas que, viniendo de otras partidas políticas, apostaron por un nuevo liderazgo en esta nueva asamblea. Y a quienes no votaron por mí, quiero decirles con absoluta claridad: estoy aquí para construir, no para dividir. Disculpas a todos los ecuatorianos porque durante años tuvieron que ver cómo esta asamblea, la primera función del Estado, se alejaba de su gente. Cómo fue tomada por los intereses propios, cómo se desagradó el debate y cómo se desvió su propósito. Por eso, esta institución, que debería ser la más cercana al pueblo, terminó siendo la más distante. Les digo de frente y con el país como testigo: ese tiempo terminó. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Aquí en el Hospital Trino Andrade estamos listos para atender cualquier tipo de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Acabamos de escuchar al señor presidente de la Asamblea cuando dijo ese tiempo terminó. A juicio de uno de sus más implacables y reiterados críticos, que publica hoy en Expreso una crónica muy dura contra él, ese tiempo empeoró. Lo llama Roberto Aguilar el bien mandado señor Olsen. Y dice que él no sabe qué cosa es la ética. Esto a propósito de un caso, el de Jorge Chamba del bloque de ADN. Escuchen cómo lo dijo Roberto en su segmento Politizados. Esta semana, por segunda vez, decía el bien mandado señor Olsen, pidió reformas al Código de Ética. Primero lo hizo en el caso del asambleísta teenager y dibujante Dominique Serrano. Pero resulta que Dominique Serrano tenía a su hermano y a su mamá trabajando en el despacho de otro asambleísta, de Egner Recalde, y esto era lo que empezó a llamarse, esto era un caso de nepotismo cruzado. Y resulta que el bien mandado señor Olsen dijo que eso no podía sancionarse porque no había ningún artículo en el Código de Ética que prohibiera el nepotismo cruzado. Pero en esa época el bien mandado señor Olsen estaba con una batalla heroica contra el nepotismo. Había encontrado 40 casos y iba a echar a todos los ¿te acuerdas? 40 casos sí. De nepotismo, sí. Iba a echar a una todos lista. esos... Hubo una lista, sí. Una lista que mantuvo en secreto. Él nunca quiso decirnos quiénes eran los asambleístas cuyos parientes estaban trabajando en sus despachos. Bueno, ese será uno de los temas que analicemos, pero en el cual me voy a concentrar yo. Yo creo que esos y otros temas críticos, desagradables, inevitables también, desgraciadamente, tiene la Asamblea, como el de los diezmos del asambleísta Butiñá, el del dibujante que mencionó Roberto, estos 40 casos de una lista de nepotismo que por reservar datos íntimos no se divulgaron. Pero no nos podemos quedar en lo episódico
y de esa manera no evaluar lo trascendente. Las 10 o 11 leyes que han sacado, la fiscalización que han emprendido, la disciplina que han impartido, más que el monto, el significado de las multas que han impuesto. El hecho de sesionar fines de semana y hasta las 2 de la madrugada como anoche para aprobar el presupuesto. Es decir, esta es una asamblea renovada si no quieren hablar de una nueva asamblea, que tiene que terminar siendo una asamblea mejor. ¿Coincide Nils Olsen, presidente de ella? ¿Cómo lo va a hacer? De eso y más hablaremos en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nils Olsen lo conocí como próspero empresario de turismo cuando fue a dar una charla en el Colegio Menor para que visitemos ese ícono turístico que se llama La Danesa, que es una hacienda con la mayoría de turistas internacionales, por donde pasaba y pasa el tren, en fin, ejemplar. Y su vida cambió cuando decidió aceptarle a Guillermo Lasso ser ministro de Turismo, más cuando el presidente lo ratificó, único ministro que mantuvo, y adicionalmente al aceptar la función política directa como legislador y presidente de la Asamblea. Tiene 37 años, está casado, 3 hijos, estudió Administración y Marketing en LSU, que es Louisiana Southern University. La Universidad Estatal de Luisiana. Eso. Y Turismo Sostenible en Monash. ¿Dónde es eso? En Australia. Ok. Señor presidente, bienvenido. Empecemos con su balance de estos 100 días, lo bueno, lo malo y lo feo. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto poder compartir este espacio contigo y con todos los que nos acompañan. Lo bueno, lo malo y lo feo. Empezamos por lo bueno. Yo creo que en estos primeros 100 días se han establecido bases importantísimas para poder marcar una nueva asamblea, principalmente en la disciplina. Eso quiere decir que los asambleístas se presenten a trabajar, que no lleguen tarde. Tú puedes creer que cuando arrancamos este periodo de la asamblea teníamos que esperar hasta 90 minutos para arrancar una sesión porque no existía quórum. Desde mi punto de vista, es una falta de respeto no solo a los asambleístas, sino también a los medios que estaban atentos para poder cubrir las sesiones, y también con los ciudadanos que ven las sesiones en vivo. Y estaban robando a la gente que pagamos su sueldo. El tiempo. El tiempo. Es sentido común. Y como lo dicen siempre, a veces el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Luego tenemos empezar a cobrar las multas por las personas que llegan tarde. Antes lo que hacían con las multas y los atrasos era asistencia manual. ¿Tú sabes para qué se prestaba eso, Carly? Perdón que te tutee. No hay problema. Para justamente si es que tú votas en contra, no te borro la inasistencia o la impuntualidad. Ahora lo que tienes que, cuando llega a la asamblea, lo primero que haces es con el biométrico para poder tomar la asistencia y con eso no hay manera de borrarlo. O sea, no es un detalle tan secundario como parecía. No es un detalle secundario. Otra vez, es un tema importantísimo para poder establecer la cancha desde el inicio. Que se usaba para corrupción o coacción política. Mira, la cantidad de cosas con las que uno se encuentra cuando entra a la asamblea que utilizan como moneda de cambio para tener votos es impresionante y completamente absurdo y vergonzoso. Tenés el caso del nepotismo también. Uh-huh. La ley lo que te permitía a los asambleístas es, dentro de su despacho, lo que no le permitía la ley era contratar a familiares. Pero ¿qué era lo que sucedía?
se cruzaban las partidas, es decir, asambleísta A le decía al asambleísta B que contrate a su hermano, a su primo, a su sobrino, a su pareja, y lo mismo hacía el asambleísta A con el asambleísta B. Había un cruce de partidas para contratar a los familiares. Eso es lo bueno. Y eso comenzó dándole una proyección inusualmente positiva al principio en el primer mes. Revisaremos otras cosas en el debe y el haber de lo bueno. Sí. ¿Qué pondría en lo malo? Dígame una cosa. Ok, mira, antes de pasar a lo malo, otro de los temas buenos es la productividad que tiene esta asamblea. No solo que trabaja como nunca antes ha trabajado, en los primeros 100 días aprobó 11 proyectos de ley, eso nunca antes ha pasado. Luego de lo malo, creo que todos podemos estar de acuerdo de las controversias que suceden dentro de la asamblea, desde casos de diezmos, casos, bueno, de impuntualidad, casos de falta de respeto, de insultos dentro del Pleno, que poco a poco estamos tratando de cambiarlo. Y creo que hay una buena voluntad de toda la Asamblea Nacional de tomar correctivos. Cada vez más vemos menos insultos dentro del Pleno, hablando de todas las bancadas. ¿Y lo feo? Lo feo, nuevamente, los insultos dentro de la asamblea, tener sesiones accidentadas cuando tienes acusaciones de lado y lado, que eso no debe haber cabida dentro del hemiciclo. Ok, luego le diré lo que a mí me parece más bien que es lo malo y lo feo, y me preocupa menos que es esto. Por favor. Si bien es deleznable, es inevitable en una configuración como la Asamblea o en un Parlamento o en un Congreso. Ya ha visto usted cómo se dan de trompones de otras partes. Lo acabamos de ver en México hace un par de días. Y lo que hubo recién también en Colombia. Okay. Lo que no significa que se resigne. Está muy bien que ponga orden y que siente precedentes, pero que no sobredimensionemos ese nivel de incidentes, o que no hemos llegado al de los heliceros todavía. No deberíamos llegar a repetir ese lado feo de la historia. Y a sacar un arma y disparar. Al final del día, la Asamblea, eso es muchas veces en la institución o la asamblea es poco comprendida, porque al final del día la asamblea es el caldo del debate. Aquí cuando las personas se levantan con diferentes ideologías y dan sus argumentos siempre bajo el marco del respeto para poder demostrar un punto. Esa es la naturaleza de la asamblea y así es como debe de ser. Tengo tantas cosas que preguntarle. Espero que no sea la primera vez que venga, que esto sea periódico como fue cuando fue ministro de Turismo. Y si le hago las preguntas que se me vienen cuando lo escucho decir usted, lo que menciona, me desvío de lo central. No hay problema. Ya. Usted mencionó la topamos después. Solo quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En esas dos cableras y en todas las demás del país nos pone RTU en los canales que ven en sus pantallas y nos siguen por redes o televisión convencional. Eso significa que 40,000 hogares se conectan directamente, más aún si esta noche está nuestro invitado aquí, al programa. 10,000 más entre Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Manabí. Esa es la bonita del centro del país, en cambio en Riobamba, que también es 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. A propósito, mañana de 8 a 9, en Radio Sucesos, Félix Narváez, y a las 13 horas el debate de Centro Digital, que hoy sacó chispas. Ya comenzamos analizando la visita de Rubio. Esta nota de Berén Merizalde, que se remiten mucho a la evaluación del Observatorio Legislativo, hace en cambio el siguiente balance de lo que hemos empezado tratando estos primeros 100 días. Si no se lleva el debate con educación y respeto, no va a haber debate. El trabajo de la asamblea presidida por el oficialista Nils Olsen no dista mucho del realizado en anteriores periodos. Así al menos lo señala el informe presentado por el Observatorio Legislativo sobre los primeros 100 días de esta asamblea. En cuestión numérica, es decir, asistencias, intervenciones y producción de leyes, es muy similar a otras legislaturas. Pero sí hay datos que llaman la atención. Uno de ellos tiene que ver con la baja calidad de las
las leyes. Introducen una serie de temas que no tienen que ver con unidad de materia. Se sigue practicando la reforma sastre, es decir, la reforma que se envía a último momento y donde se aprovecha para introducir disposiciones generales, transitorias y reformatorias que tienen una dedicatoria. El informe agrega la falta de fiscalización y control político y la prácticamente nula participación ciudadana en las comisiones. El debate en las comisiones pues son grupos de interés, sobre todo de carácter económico. Si ustedes ven los niveles de participación ciudadana en comisiones generales ha disminuido totalmente. Si se trata de la evaluación individual a los legisladores, el 20,5% no tuvo ningún tipo de gestión durante este primer trimestre. El 19% no intervino en el pleno y hasta inicios de este mes las multas por impuntualidad y ausencias suman $70,000. Una de las recomendaciones del observatorio para los próximos años es que se cambien los requisitos para ser asesor legislativo, pues del 90% de estas plazas corresponde a cuotas políticas. Ahí tenemos en cambio la otra cara de la medalla. Me parece terriblemente injusto el que digan que no dista mucho de las asambleas anteriores en cuanto a disciplina, asistencia, régimen de horas, etcétera. Sí, hemos visto lo que usted mencionaba y recordado que hasta sábado sesionan. Vamos a lo de fondo. Ciertamente tienen razón en cuanto a la baja calidad de las leyes, porque muchas comisiones lo que han hecho es meterles demasiados elementos distintos adicionalmente a lo que mandó el Ejecutivo. Y con eso complicar su tratamiento y ahora en el caso de muchas de ellas, su paso por la Corte Constitucional. Mira, yo creo, Carlos, que hay visiones jurídicas distintas y yo claramente voy a defender todo el trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional y consecuentemente los 151 asambleístas que pertenecen a la Asamblea. ¿Tienen unidad en materia los proyectos de ley? Sí. ¿Son económicos urgentes? Sí. Aquí, ¿cuál es la relación? Un país seguro es un país más competitivo y más productivo. Lo podemos aterrizar a los diferentes índices económicos que tenemos en este momento, como por ejemplo, tenemos un crecimiento económico del 3.4% en el Ecuador. Las ventas han incrementado en un 7.2%. Las exportaciones no petroleras y mineras tienen un récord que hace muchos años no vemos. En el camarón, un incremento del 20%, en banano el 15%, en los productos elaborados del cacao el 134% y en el cacao como tal del 74%. Ahora, otro tema que yo estoy... Antes de eso, ¿cómo va a tener unidad de materia? Una ley que no habla de lo tributario y mete en lo tributario, que habla solo del tema de ley de solidaridad. Porque nuevamente, para mí, un país seguro es un país más competitivo y productivo. Cuando entran los proyectos de ley, cumplen los procesos estrictamente legales dentro de la Asamblea Tanto no Nacional. la tienen, señor presidente, que ustedes tuvieron que cambiarle en muchos casos el nombre. A una que no se llamaba ley de transparencia, le pusieron ley de transparencia, ya no de integridad pública, para que pueda pasar. Eso es un trabajo de la comisión y está dentro del proceso estrictamente legal de la Asamblea Nacional. Ahora, Carlos, un tema que yo estoy de acuerdo con el Observatorio Legislativo, por ejemplo, es mejorar los requisitos o exigir mejores y mayores requisitos, más estrictos para convertirte en un asesor. Es algo que yo estoy completamente de acuerdo y las críticas siempre van a ser bienvenidas. ¿Por qué está de acuerdo para allí? poder mejorar continuamente. Porque creo que al final los asesores tienen un rol fundamental en los asambleístas, son los que, tal como dice el nombre, asesoran y necesitamos ser más estrictos en cuanto a la contratación. ¿Qué requisitos se le ocurren? Por ejemplo, algo que tenga que ver con experiencia o con edad, 35 años en adelante, 25 años en adelante quizá, todos con un título académico, si es en lo económico economista, si es en lo jurídico abogado. Definitivamente. Tiene que, dependiendo también de la comisión en la que participa. Si es la comisión de salud, idealmente un abogado especializado en temas de salud. Si es de la comisión de desarrollo económico, puede ser un abogado, puede ser un economista o una rama afín a lo que trata la comisión. Ahora, ¿sabe lo que le van a pedir? Si se cumplen esos requisitos, subirles el sueldo. Un tipo de primera va a trabajar por $3.500 de asesor. Yo creo que los sueldos son buenos sueldos que no se para un pagan asesor en el del sector nivel público. que usted quiere. No. A ver, definitivamente, otra vez, estamos de acuerdo. Yo personalmente estoy de acuerdo con el Observatorio Legislativo, con esta crítica y esta sugerencia que ha hecho Pero a la para Asamblea que y sea será tomada en viable, cuenta. supongamos que usted sigue siendo un empresario turístico. Le llaman Nils a la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo, te queremos de asesor. Y resulta que para asesor tiene que cumplir un horario. Por $3.500 quiebra la danesa.
Yo creo que hay muchos profesionales jóvenes que están dispuestos a trabajar por ese sueldo y asesorar a un asambleísta para generar la política pública que este país Y ahí necesita. viene la otra. Ajá. Si este tipo de 25 años que puede trabajar en un bufete jurídico viene acá por 3.500, hay ser que algo lleva por debajo o algo quiere sacar a su favor. No, no necesariamente. Yo verdaderamente creo, yo siendo ministro de Turismo, cuando arranqué a los 33 años, uno lo hace verdaderamente por amor a la camiseta y por amor al país. Ok, veamos ahora cómo abordamos uno de estos puntos críticos recién con Michelle Mancheno, que si no me equivoco es la que estaba acusando a la legisladora Butiñá de diezmos con pruebas contundentes. La reciente portada de Vistazo considera que ha empezado a desgastarse después de lo bien que comenzó o persisten en que ese juicio siga. Bueno, recordemos que en la Asamblea Nacional, a más de tratar las leyes, tanto propuestas por el Ejecutivo como el Legislativo, a más de las fiscalizaciones, también se tienen los juicios políticos. Eso es parte de la agenda legislativa. Por supuesto, no va a ser la prioridad. Se ha demostrado, la prioridad de la agenda legislativa es la seguridad de los ecuatorianos. Es por eso que se ha presentado por parte del presidente Daniel Noboa los proyectos de ley tratados. Se ha aprobado otras leyes que han sido de la gestión pasada, pero eso también, los juicios políticos pertenecen también a la agenda de la Asamblea Nacional. Por supuesto, eso se lo tendrá que ver en el camino. Ha habido varias solicitudes también por parte de los asambleístas de otros partidos para juicios políticos, y este es un tema administrativo que también se lo decide en el Consejo de Administración Legislativa. Con lo que piensa el presidente de la Asamblea sobre los juicios políticos, volvemos a esta pausa. Recuerden que perdieron el de Solanda Goyes. Cierto, no se necesitaban 77 votos, sino 101. Y está en curso el de Gonzalo Albán del CPCCS. La nueva Asamblea Legislativa, bajo la conducción de Nils Olsen, ha logrado importantes avances en cantidad, calidad y prioridad de leyes. Le faltan urgencia y enfoque en fiscalización. Le sobra afinidad con el Ejecutivo. Eso impide sentido crítico para mejorar sus iniciativas. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. ¿Buscas invertir en una de las zonas más exclusivas y con mayor crecimiento de San Borondón? Te presentamos Puerto Celeste, lotes comerciales de 1.400 y 1.500 metros cuadrados en Isla Celeste, junto a Ciudad Celeste. Además, contamos con otros terrenos y lotes comerciales en Isla Celeste, perfectos para tu próximo desarrollo comercial. Ubicación estratégica, alta plusvalía y seguridad garantizada. Es domingo por la mañana y nos llega a la emergencia un paciente con dolor abdominal intenso. Hemos realizado la valoración clínica acompañado de imágenes y hemos diagnosticado un cuadro de apendicitis aguda. Por lo cual, en este momento vamos a realizar una cirugía para extraer el apéndice por vía laparoscópica. La apendicitis aguda es una patología que debe ser resuelta en el menor tiempo posible para evitar complicaciones como una peritonitis. Hemos terminado nuestra cirugía con éxito y nuestro paciente ya se encuentra en el postoperatorio. Aquí en el Hospital Trino Andrade estamos listos para atender cualquier tipo de emergencia 24 horas los 7 días de la semana.
Acompáñanos a vivir esta experiencia. Sudamericano de Optimist, septiembre 6 al 13. Salinas, Yacht Club. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV, en Zapping es Canal 41, pero en las 3 anteriores, 14, eso sí, al día siguiente, 6 de la mañana. El canal de YouTube Ecuador en Vivo reproduce el programa tan pronto se emite, con otro tipo de carátula, con otro tipo de títulos, para llamar más la atención a su público, pero el contenido es exactamente igual, inalterado. Bueno, estábamos en juicios políticos. Le decía yo, clarinada de alarma, el bloque gobernista perdió el de Solanda Goya, es cierto, se necesitaban 101 votos. Y ahora están empeñados en enjuiciar a Gonzalo Albán por algo que ni el propio interpelante de ADN ha logrado demostrar que tiene sentido. Tenemos 12 procesos de fiscalización dentro de la Asamblea, desde el sistema de educación, el sistema de salud, entre otros puntos. Específicamente sobre el juicio político del señor en mención, no he visto el informe, no lo he recibido, por lo cual no puedo pronunciarme sobre eso. Una vez que lo tenga, podríamos desarrollar más sobre este tema, Carlos. Ok, ¿cuáles son los procesos de fiscalización? El 12 que dice usted. Tenemos 12, tienen? Así es, 12 procesos mencionó de salud y educación. ¿Qué están fiscalizando? Bueno, tenemos en la Comisión de Educación la fiscalización del Sistema Nacional de Educación, en la Comisión de Salud. ¿De este gobierno? Este gobierno. O sea, su asamblea está fiscalizando a su gobierno. Por supuesto, es nuestro trabajo, Carlos. Y esto es lo que muy pocas personas entienden. Nuestro rol es fiscalizar y legislar, generar la política pública que este país necesita. En nuestro caso, hemos tenido varios proyectos de ley económicos urgentes, que son las herramientas que el Ejecutivo necesita para poder cumplir con su trabajo. En salud, ¿qué están haciendo? Que es un tema crítico ahorita. Mira, en la semana pasada, desde la Asamblea Nacional salió una resolución con un cambio del orden del día para poder exhortar al Ejecutivo para que genere un comité de salud para poder resolver los problemas que están en los hospitales públicos. 2 días después, el Ejecutivo conformó el Comité de Salud, que está liderado por la vicepresidenta, ministro de Salud Pública, la secretaria general, entre otros. Y hay asambleístas que están visitando hospitales. Y tenemos asambleístas que están permanentemente visitando los hospitales. Pero los de oposición se quejan de que a ellos no les dejan entrar. Bueno, hay un tema entre lo político y lo técnico. Hay que ver cuál es la realidad. La realidad es que esta asamblea está fiscalizando. ¿Qué otros temas de fiscalización tienen? Mencionó educación, salud. ¿Qué otras áreas están fiscalizando? Tenemos en la Comisión de Transparencia, está la fiscalización entre SELEC, PROGEN y ATM también. Tenemos de la Comisión de Biodiversidad que acaba de llamar a comparecer a la ministra de Ambiente y Energía para que pueda ir a rendir cuentas. Y no solo ella, sino también los otros involucrados en el caso de la minería en el Azuay. Solo para darte un ejemplo. Ok, ¿y por qué a la Comisión de Fiscalización se atrevieron a sacar de la cárcel a un preso como Daniel Salcedo y mandarse semejante espectáculo que antes también quisieron hacer? Y la asamblea anterior no lo permitió contra Diana Salazar, pretendiendo que Ronnie Aliaga hablara telemáticamente desde el extranjero. Ustedes sí lo llevan al tipo allí. ¿Quién lo decide? Lo decide el presidente de la comisión. Y cualquier persona que tenga la oportunidad de proveer información para que la asamblea cumpla con su rol de fiscalización, las puertas están abiertas para que lo hagan. Señor presidente, oye, Nils, voy a traer a fulano de tal, te aviso por si acaso, ¿o qué te parece? ¿No le consultan? No los presidentes de las comisiones no tienen que informar o pedir autorización al presidente de la Asamblea para poder invitar a comparecencias a diferentes ciudadanos. En este caso, el presidente de la comisión, Álvarez, no solicitó permiso porque no tiene que hacerlo. Cada uno es responsable de las acciones que hace y será medido por y ya vio que el tiro le salió por la culata. ¿No cree usted que debe cesar en la presidencia, seguir en la comisión y tener un relevo allí? ¿Está desgastado como fiscalizador? Yo creo, Carlos, que en estos cargos de alta responsabilidad se cometen errores y de esos errores se aprende y se mejora. Ok. Nils Olsen le dijo hace pocas horas a Ecuador TV que este país exige mano dura y que por lo tanto lamenta que la Corte Constitucional no entienda las leyes emergentes que tramitó la Asamblea.
Los ecuatorianos apoyaban esa pregunta. Los ecuatorianos piden mano dura contra la inseguridad, mano dura contra los delincuentes, mano dura contra los violadores. Desde la Asamblea estamos respondiendo a esas necesidades y el Ejecutivo está respondiendo también a cumplir con los ecuatorianos. Lastimosamente, pareciera que la Corte está, no tiene la sensibilidad del caso y no está entendiendo la coyuntura que vive el país en este momento, la coyuntura social, la coyuntura económica, la coyuntura de inseguridad por la que está pasando el Ecuador y que los ecuatorianos exigen mano dura y eso es lo que tenemos que dar. ¿Y qué van a hacer ustedes con esta Corte que en verdad no entiende ese clamor? La Corte tiene su propio criterio jurídico, se ha pronunciado y yo me he pronunciado también respecto a las decisiones que ha tomado. Yo me mantengo. Usted fue en la marcha contra la Corte en Quito. La marcha no es contra la Corte, es una marcha ciudadana para demostrarle a la Corte o darle un mensaje claro a la Corte que los ciudadanos, los ecuatorianos, necesitan las medidas legales necesarias para que el Ejecutivo pueda actuar. Yo siempre lo he dicho y me mantengo. Hay que darle el apoyo al bloque de seguridad, a los militares y a la policía, para que puedan actuar siempre dentro del marco legal. Por cualquier razón, la Corte no lo entiende, discrepa la Constitución, los tratados internacionales, si es redonda la vuelven cuadrada o al revés. ¿Qué tenemos que hacer con esa Corte Constitucional, señor presidente? Personalmente, respaldo la pregunta que envió el presidente de la República a la Corte para que la Corte tenga control político, como lo tienen otros países. Todas las funciones del Estado tienen control político y la Corte debe ser responsable. Acaban de contestar diciendo que no, basándose en una falacia. Primero, que eso significa alterar la independencia en la función judicial. O sea, que también cuando se juzga a la fiscalía que rinde juicio político, se altera eso. Luego, el equilibrio de poderes. ¿Qué equilibrio de poderes? Y por último, que ellos son el contrapeso. Está equivocado, es un organismo de control. De contrapeso es la legislatura del Ejecutivo y la Corte Nacional. O sea, hay una Corte, señor presidente, que a ustedes no es que no se las va a hacer fácil. No les va a permitir sacar adelante su visión de Estado. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Mira, serán los ciudadanos que juzguen la actuación y las decisiones que toma la Corte. Ya no, porque ya no se puede lanzar la consulta. Yo no puedo creer, Carlos, por ejemplo, en la castración química y en el registro de los delitos también sexuales. La echaron abajo. ¿Cómo vas a creer? Yo viví en Baton Rouge, en un pueblo chiquitito, cuando iba a la Universidad Estatal de Luisiana por 4 años. Y me acuerdo que cuando me cambié a un dormitorio a vivir, en ese momento me llegó al correo la notificación de una persona que había sido agresor sexual. Y legalmente él estaba obligado incluso a tocar la puerta y presentarse y decir yo soy agresor sexual para que la comunidad sepa exactamente quién ha cometido agresiones sexuales. Entonces, acá se está proponiendo lo mismo y acá la Corte dijo no, eso va en contra de los derechos de las personas que han cometido delitos sexuales. O sea, está a favor de los victimarios. ¿Dónde están los derechos de los niños, de las víctimas que han pasado por este acto atroz de haber sido abusados sexualmente? Y una de las razones que da es que eso no garantiza que sea reincidente el agresor. Cierto, no era para eso, sino para identificarlo. Y información, que si tú vives en un barrio, tú sepas exactamente quién es agresor sexual para que puedas tomar las medidas del caso. Ok, y que eso era discriminación. Y eso, es que esto es increíble. Y el otro motivo es que también se puede agredir sexualmente no solo con un acto personal, es decir, se puede usar un instrumento a veces. Claro, sí, ya se sabe. Y respecto a esto, entonces, por eso no hacemos nada. ¿Por qué hago este antecedente? ¿Es partidario usted de que si hay una constituyente se elimine la Corte Constitucional de ahí y la función de control constitucional pase a la Corte Nacional? Personalmente creo en la Corte, pero con control político. Ok. Jacqueline Rodas tiene otra visión respecto a este tema de la Corte Constitucional, según lo que recoge en este reportaje de Coavisa.
La Corte Constitucional está a un paso de emitir su dictamen sobre la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa. Este miércoles, la Secretaría General de la Corte informó al primer mandatario y a la Asamblea Nacional que está listo el proyecto de la jueza Claudia Salgado para votación del Pleno. Noboa pidió a la Corte que dé paso a 4 preguntas vía enmienda, es decir, directo a las urnas, sin pasar por la Asamblea Nacional. Tienen que ver con la contratación por horas para el sector turístico, reducir el número de asambleístas, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y la destitución de los jueces de la Corte Constitucional mediante juicio político. Hay algunos pronunciamientos previos sobre estos temas que dan una idea de cómo podría decidir la Corte. Por ejemplo, el año pasado el organismo dijo que si se pretende eliminar el Consejo de Participación, es necesaria una reforma parcial, es decir, vía trámite legislativo, un camino más largo que la enmienda. En el mismo sentido, se pronunció en 2019 sobre la reducción del número de legisladores. Para conocer la decisión sobre la consulta de Noboa, resta que el presidente de la Corte Constitucional, Joel Escudero, convoque a los magistrados para votar. Eso que reportaba Jacqueline Rodas era el miércoles pasado, en efecto ya se convocó y se votó en los términos que acabamos de tratar. Cuando volvamos, hablamos con el presidente de la Asamblea sobre las decisiones del CAL, el tema de la ética y el caso de Jorge Chamba. La nueva Asamblea Legislativa, bajo la conducción de Nils Olsen, ha logrado importantes avances en cantidad, calidad y prioridad de leyes. Le faltan urgencia y enfoque en fiscalización. Le sobra afinidad con el Ejecutivo. Eso impide sentido crítico para mejorar sus iniciativas. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los Nochini gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Acompáñanos a vivir esta experiencia. Sudamericano de Optimist, septiembre 6 al 13. Salinas, Yacht Club. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital es la cablera que reproduce el programa en los Estados Unidos, con 10.000, 12.000 hogares conectados todas las noches. Nos pone también en España por Hispasat y en varias provincias del Ecuador, como Galápagos, Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha. Diego Puente se refiere en esta nota de Coavisa a lo cuestionado que ha sido el CAL en una serie de decisiones como estas. El Consejo de Administración Legislativa CAL suspendió por 8 días, sin sueldo, al asambleísta de ADN, Dominique Serrano. La sanción no fue porque el legislador de 19 años tenía enrolados en la asamblea a su hermano y a su mamá,
sino por dibujar. Según el CAL, Serrano incurrió en la causal de comportamiento inapropiado el pasado 2 de julio, cuando las cámaras lo captaron dibujando sobre una hoja de papel durante una sesión de la Comisión de Participación Ciudadana. Serrano trató de evitar la sanción. Presentó un certificado de que padece un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ese descargo no convenció a los miembros del CAL, que se reunieron la noche de este sábado. Durante los 8 días de suspensión, su puesto será ocupado por Natalie Recalde, de 26 años. Ella es hija de Egner Recalde, otro asambleísta del oficialismo, en cuyo despacho trabajaba la mamá de Dominic Serrano. El CAL impuso una sanción mayor a la legisladora del correísmo, Mireya Pazmiño. Ella estará suspendida sin sueldo durante 30 días por haber dicho esto. Aplicar o incorporar artículos fascistas, se podría decir, y discúlpeme, ese es mi criterio respecto al legislador Castillo, proponer que se endurezca las leyes sobre infractores adolescentes. Para el CAL, esta expresión fue una ofensa al legislador de ADN, Andrés Castillo, quien presentó la queja. Pazmiño rechazó la sanción en un comunicado y aclaró que era un resultado previsible por parte de un ente totalmente controlado por el movimiento de gobierno y sus aliados. ¿No hay una evidente desproporción allí entre la dureza con que sancionan a la asambleísta del correísmo y la levedad con que sancionan, de paso para mí excesivamente, a un jovencito inexperto de 19 años, cuando otros pueden estar en el celular haciendo otras cosas y como las cámaras no los captan, no saben que están en otro tema? Entiendo que podría parecer eso, Carlos. Aquí hay que entender cómo llegan las quejas. Cada queja tiene diferentes procedimientos. Si hay una queja, por ejemplo, de comportamiento inapropiado, lo máximo que puede ser sancionado son 8 días. En el caso de la asambleísta Pazmiño, ella fue por ofensa a otro colega y esas ofensas pueden ser sancionadas hasta por 60 días, y lo cual fue sancionada 30 días por llamar fascista al asambleísta Y en Castillo. el caso de Jorge Chamba, asambleísta de ANED, usted dijo que no había vínculo jurídico entre él y su ex cónyuge, a quien tenía empleada allí, y que lo que cabía era cambiar el código de ética para encontrar una figura que permita sancionarlo. La decisión que tomó la asambleísta Chamba de tener de asesor a la mamá de su hija, que según el registro civil no está casado ni tampoco tiene unión de hecho, y que la asambleísta Chamba ha dicho que no son pareja. Ni siquiera fue ex cónyuge, nunca se casaron. El asambleísta indicó, el asesor número 1 del asambleísta renunció en el momento que esto se hizo público. Personalmente creo que es lo mínimo que pudo haber hecho, porque definitivamente había un conflicto de interés. Ahora, eso no ingresó por queja, eso ingresó por denuncia. Y las quejas que vemos en los medios y en las redes sociales indica por qué ese caso no fue al comité de ética. Hay 7 causales por las que un caso puede ir al comité de ética y el nepotismo no es uno de ellos. Lastimosamente, me hubiese encantado que sea nepotismo dentro de las 7 causales según la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que la asambleísta Chamba sea sancionado. Ahora, hizo usted otra cosa, cogió el teléfono y le dijo, Jorge, disculpa, Jorge Chamba, disculpa, la madre de tus 3 hijos no puede seguir aquí de empleada, tiene que irse. Fue decisión del asambleísta Chamba pedirle la renuncia al asesor. Después de que se armó todo ese relajo. ¿Qué le hizo daño a usted y a la asamblea? Definitivamente. Yo como ¿No está haciendo usted corazón de madre con el compañero? Yo como presidente de la asamblea no puedo desvincular legalmente a los asesores de los asambleístas. No le he dicho que lo vote, que le diga, ¿sabe qué? Por favor, sácala. Claro. Y bueno, terminó saliendo. Pero no, ahora, usted lo llamó. Como presidente de la asamblea, se hizo lo que tuvo que hacerse apegado a la ley. Yo no podía inventarme una forma de sancionarlo. Por eso le pedí a la jefa de bancada que actualice el código de ética de la bancada de ADN para que sea sancionado como corresponde. Ahora, y eso es desde mi postura como miembro de la bancada de ADN. Pero yo estoy completamente de acuerdo que ese acto, a pesar de que legalmente es permitido, moralmente es altamente cuestionable. Ahora veamos otra de las cosas que ha celebrado, en cambio, por parte de ustedes, el público de la asamblea, cuando han tenido suficiente sensibilidad y se han dado tiempo para reconocer a símbolos, a inspiraciones, a ecuatorianos como este. Quiero agradecerle a Dios por tenernos en este lugar ahora mismo, y para mí es un honor, un placer estar aquí con todos ustedes. Estoy muy agradecido por el recibimiento, por el cariño, saber que soy un ejemplo para muchos chicos. Hay muchos chicos siguiéndome y
y sé lo que llevo conmigo, pero no es una carga, es un orgullo saber que muchos chicos me siguen y yo solamente quiero ser un ejemplo para todos los chicos, de verdad. Recontra merecido. ¿Cómo procesan y toman esas decisiones? Viendo el video es inevitable que no te salga una gran sonrisa por el orgullo que uno siente como ecuatoriano, no solo del niño Moy, como con cariño lo conocemos, sino también de William Pacho, también de los hermanos Miño Naranjo, que son los artistas que fueron reconocidos dentro de la Asamblea. Yo creo que en la Asamblea, parte de la Asamblea, además de fiscalizar, además de la generación de política pública, también es reconocer a buenos ecuatorianos que inspiran a muchísimos ciudadanos, pero sobre todo a jóvenes. Lo hicieron con William Pacho, otro futbolista, con los hermanos Miño Naranjo, también dos símbolos de la música nacional. Cuando volvamos, ¿qué lecciones y rectificaciones tiene hasta ahora para aplicar a futuro Nils Olsen? La nueva Asamblea Legislativa, bajo la conducción de Nils Olsen, ha logrado importantes avances en cantidad, calidad y prioridad de leyes. Le faltan urgencia y enfoque en fiscalización. Le sobra afinidad con el Ejecutivo. Eso impide sentido crítico para mejorar sus iniciativas. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Familias ecuatorianas hagan en realidad el sueño de tener su casa propia. Hemos desembolsado alrededor de 31 millones de dólares en cerca de 605 operaciones. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Acompáñanos a vivir esta experiencia. Sudamericano de Optimist, septiembre 6 al 13. Salinas, Yacht Club. Vera a su manera, crítico e independiente. Tras esta revisión a vuelo de pájaro de los primeros 100 días de la Asamblea, que se emiten por el canal 24/7, de paso, en todos los números que constan en pantalla, y grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Les decía que quisiera que nos cuente cuáles son las lecciones y rectificaciones que usted saca de este inicio. Lecciones y rectificaciones. Creo que hay varias. La primera que se me viene a la cabeza es el diálogo. Puedo reconocer que al inicio de mi gestión el espacio para debatir dentro de la Asamblea estaba limitado y eso es algo que he ido rectificando en este tiempo. Ahora puedo decirlo con total seguridad, que todos tienen la oportunidad de tener la palabra, por más que muchas veces puede incomodar, pero eso es parte del debate. ¿Pasó ayer? Lo he aprendido y se ha rectificado. ¿Qué más? Lecciones, no dejar de ser siempre puente. Las puertas de mi oficina siempre están completamente abiertas para conversar con cualquiera de los asambleístas y entender que una cosa es el debate dentro del hemiciclo, dentro del debate político, y otra cosa son las relaciones interpersonales que nada tienen que ver con lo político. En lo político se debate temas políticos y fuera del hemiciclo uno tiene que hablar con el total respeto y consideración a cualquiera de los asambleístas para poder entender también sus puntos de vista y llegar a acuerdos
mínimos para poder sacar adelante la política pública que este país necesita. Al final del día, te puedo decir que la gran mayoría de los asambleístas, no puedo decir lastimosamente por todos, lamentablemente por todos, pero todos tienen un objetivo: que el país progrese, que los ecuatorianos tengan mejor calidad de vida, y eso lo podemos lograr sentándonos en una mesa, construyendo puentes y dialogando. Cuando volvamos, las inquietudes finales para Nils Olsen, presidente de la Asamblea. La nueva Asamblea Legislativa, bajo la conducción de Nils Olsen, ha logrado importantes avances en cantidad, calidad y prioridad de leyes. Le faltan urgencia y enfoque en fiscalización. Le sobra afinidad con el Ejecutivo. Eso impide sentido crítico para mejorar sus iniciativas. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Soy Juan González, jefe ejecutivo del Hotel Wyndham aquí en Guayaquil. Mi cocina es un reflejo de lo esencial y auténtico. Creo firmemente que la cocina debe impresionar, debe traerte recuerdos y memorias. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Acompáñanos a vivir esta experiencia. Sudamericano de Optimist, septiembre 6 al 13. Salinas, Yacht Club. Vera a su manera, crítico e independiente. El cáncer, tema necesario de hablar. Tiene mayor incidencia y prevalencia es después de los 60-65 años. La piel de todos deberíamos cuidar. El protector solar es una buena herramienta, pero no la mejor. Dos médicos de Solca orientan y advierten. Si usted lo encuentra o lo detecta precozmente, hasta lo puede curar. Sabemos que el sol también envejece, que produce un fotoenvejecimiento prematuro. En el cáncer, la clave es la prevención. Y a las niñas se las debe vacunar. Para que la prevalencia del cáncer de cuello uterino baje exponencialmente más de un 60%. Carlos Vera pregunta. El cáncer es contagioso. Y al final se quiebra. Gracias a Dios, estoy a tiempo que me descuidé. El programa cierra con el testimonio de quien superó un melanoma. Yo prefiero tener una prótesis a que tener una linda oreja en el cementerio. Dos médicos de Solca sobre el cáncer. En Verás, sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TVO Extreme, canal 15 y 709 HD. Manavisión, canal 9, Manaví, DirecTV 194. Todo 3 preguntas finales. Usted salió de su zona de confort para estar en la política. ¿Piensa seguir en ella cuando termine su periodo legislativo? Yo creo que voy a seguir el tiempo que el país me necesite. Realmente he encontrado una pasión que no sabía que tenía en la política. La disfruto mucho, se sufre obviamente y tiene sacrificios enormes como estar lejos de mi familia. ¿Va a la marcha por la paz el jueves? Por supuesto, ahí estaré. ¿Y le parece bien que Valentina Centeno, en vez de renunciar a la curul o pedir licencia permanente, tenga permiso sin sueldo, venga 2 días a firmar y luego vuelva a ausentarse otra vez para estudiar en el extranjero? Valentina ha demostrado ser una gran profesional, una gran política hasta ahora, y yo siempre voy a respaldar a cualquier joven,
cualquier político que necesite tiempo para poder estudiar, en este caso una maestría, y poder volverse mejor en su trabajo cuando regrese. Señor presidente, que no pasen otros 100 días para que podamos conversar. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Le agradezco a usted por concurrir, porque ustedes necesitan saber de quién conduce la Asamblea, las razones de ciertas cosas y el sentido que tienen otras, que a priori a mí también me resultan muy difíciles de comprender. Pero lo que en cambio no comparto ni comprendo es que se degrade esta Asamblea, se la desmerezca, se la humille y se la ataque, no solo porque en comparación a las dos anteriores no hay nada que ver, sino porque tiene una serie de aspectos característicos de los parlamentos, como el nivel de disidencia, discrepancia, de altisonancia, de intercambios de alusiones y a veces de vituperios, que sin que sean tolerables, por lo menos son explicables. Y estos otros casos que hemos incidido muy tangencialmente, de más de una manzana podrida que siempre hay en un canasto, incluido el propio. Yo celebro que comience un proceso de depuración, que se actualice un código de ética para que los pocos y aislados casos que han habido de desentono con lo que Nils Olsen pretende que sea, se erradiquen. Terminar no van jamás. Que haya asimilado la crítica que ha tenido en estos 100 días y empiece con las rectificaciones que nos acaba de anunciar. Lo más importante vendrá de ustedes, de que se activen para que cada vez más la Asamblea los represente en lo que ustedes quieren, como él dijo que harían, por ejemplo, en exigir mano dura frente a la inseguridad y no en lo que la Corte Constitucional pretende, blindarse para toda la vida, para ser los jueces sacrosantos e intocables, con que ellos sueñan, y la instauración aquí de un socialismo del siglo XXI que añoran con evidente nostalgia. Buenas noches. Vera a su manera. Gracias, Carlos. Llegó Presidente. gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Aquí en el Hospital Trino Andrade estamos listos para atender cualquier tipo de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia.